En el nombre de Dios, hola. Sé una vez más bienvenido a la sección El Cuento de la Semana de Fátima TV. Hay veces en la que los seres humanos pensamos, ojalá que este lugar del mundo fuera de otra manera. Aparte de nuestros ojalás y si tan solo diarios, uno de los mayores deseos que tal vez haya cruzado la mente de todos nosotros es que ojalá no existiese ninguna muerte en este mundo. Ojalá todos nosotros estuviéramos aquí juntos para siempre con nuestros padres, abuelos y nuestros propios hijos, y que ninguna muerte nos separara. La amargura de la muerte de nuestros seres queridos y la separación de aquellos a quienes amamos es tan pesada que tal vez aún no hayamos imaginado el mundo sin muerte como deberíamos. Nuestra historia de hoy trata sobre una tribu que en tiempos remotos experimentó un mundo libre de muerte. Tal vez revisar su experiencia sea una buena respuesta a las preocupaciones tanto emocionales, mentales e incluso espirituales de algunos de nosotros. Así que, sin más, revisemos juntos la interesante historia de esta tribu, de la cual obtenemos el cuento de esta semana. En la búsqueda de la muerte. En tiempos lejanos, quizás miles de años atrás, había un pueblo que vivía en algún lugar de esta vasta tierra y los cuales tenían un profeta que predicaba las enseñanzas divinas entre ellos. Un día, tal vez pensando en las mismas cosas en las que pensamos hoy, les vino a la mente que debían eliminar la preocupación por la muerte de sus vidas. Tal vez para ellos, la muerte propia e incluso la muerte de seres queridos habían empañado la dulzura de la vida en este mundo. De cualquier manera, por alguna razón, pidieron al profeta de su pueblo que pidiera a Dios que quitara la muerte de entre ellos. Ese profeta, por el pedido y quizás la insistencia que tenía de este pueblo en referencia a este asunto, se puso a orar y le pidió a Dios Todopoderoso que quitara la muerte de entre su pueblo. Y el Señor, exaltado sea, escuchó su oración y ya nadie de esa tribu llegó a morir. Pasaron los años y nadie de dicha tribu experimentaba la muerte, razón por la cual su población estaba creciendo de manera exponencial y ni siquiera una persona se reducía de su número, llegando al punto en el que en sus hogares no tenían suficiente espacio para vivir. Además de que su generación había aumentado sustancialmente, otro problema los estaba presionando, quizás más que cualquier otra cosa. Un hombre que antes era responsable de los gastos, el sustento y el cuidado de sus padres ancianos junto con sus propios hijos, a la fecha veía la situación de otra manera. Tenía que hacerse cargo de sus abuelos, bisabuelos, padres, abuelos paternos y maternos, por supuesto, así como también de sus otros familiares bajo su protección y así sucesivamente hasta donde quiera que quedara su descendencia. Y su día estaba sumamente ocupado atendiendo a los asuntos diarios de esas personas a las cuales la vejez no les dejó fuerzas para su independencia. La población seguía aumentando y estos jóvenes se unían rápidamente a las filas de los ancianos que ya no podían hacer nada y tenían que ser cuidados como un niño, llegando al punto de que incluso el responsable de la casa ya no tenía oportunidad de proveerse ni siquiera a sí mismo, existiendo una nula oportunidad para el comercio, ni la industria, ni espacio para la agricultura, y mucho menos la ganadería, razón por la cual la vida y el tiempo se estaban volviendo más difíciles para ellos. Al parecer, el sueño de un mundo sin muerte se había convertido en una pesadilla. Los hombres y mujeres jóvenes de la tribu pasaban su mañana, tarde y noche cuidando de sus ancestros y antepasados paternos y maternos, y todos sabían que pronto, de manera creciente, más personas sin trabajo y sin recursos se unirían a este mismo grupo, y no se les ocurría ninguna otra manera de salir de esta crisis. Tal vez nunca pensaron que pronto estarían tan ansiosos por volver a la muerte. Y fue así como entonces volvieron a acudir al profeta de su tribu y le pidieron que rezara para que la vida normal volviera a ellos. Pedido que fue escuchado por Dios, respondiendo a la oración del profeta, y gradualmente la muerte se convirtió
en el sistema de gobierno divino para ese pueblo. Aparentemente este mundo no tiene lugar para la soledad y la inmortalidad. Es por ello que más bien deberíamos buscar la inmortalidad en el otro mundo, uno cuya realidad es diferente, teniendo en cuenta la realidad clara que para ese mundo y viaje a la inmortalidad debemos de preparar un equipaje acá en esta vida. Un equipaje eficiente y cargado de las herramientas necesarias que sean fiables para el bienestar. Un equipaje que no contiene lo material, sino más bien buenas acciones, buenas que se conviertan en elementos útiles en lo espiritual. La inmortalidad no es una buena idea para un lugar con las manos vacías y las bolsas vacías. Es así como llegamos al final de este cuento, el cual, a pesar de ser corto, contiene una infinidad de elementos para reflexionar y hacernos pensar no solamente en la realidad de la vida, la muerte, sus efectos y demás componentes, sino que nos dirige a construir una forma de vida que nos prepare para la separación, una conciencia plena de lo que en sí la muerte significa y su filosofía, pero más allá de cómo poder beneficiarnos de cada etapa de la existencia, no solo en la vida mundanal, sino de las anteriores a esta vida, como a la posteridad. Y con anteriores a la vida o a esta vida me refiero a los momentos o planos existenciales en los que éramos una luz, un alma, luego un feto y posteriormente lo que hoy somos en este mundo. Me despido no sin antes, como siempre, rogando a Dios por lo mejor de esta y la otra vida para ti y tus seres queridos. Por favor, cuídate y hasta la próxima. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com/FátimaTVES o en nuestro sitio web fatimatv.es.